Hola, pueblo de Dios, bienvenidos a nuestro enlace del día de hoy. Vamos a iniciar orándole y dándole gracias al Señor por proveernos una vez más de este medio para poder escuchar de su palabra. Amadísimo Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la bendición que tenemos nuevamente, oh Dios Todopoderoso, de poder, Señor, a través de este medio enlazarnos, Señor, y poder compartir un tiempo, Padre Santo, en las Escrituras, Señor, en tu palabra, Padre Santo. Habla, Señor, a cada uno de nosotros según lo necesitemos, Padre amado. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que traigas todo tipo de bendición, Señor, a aquellos, oh Dios Todopoderoso, que a través de este medio, Señor, se enlazan para escuchar, Señor, de lo que tú tienes como porción de nuestro alimento espiritual en este día. También te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que limpie, Señor, los aires alrededor nuestros, Padre Santo. Quita, Señor, todo estorbo, toda distracción, todo pensamiento, Señor, ajeno a lo que en este momento vamos, Señor, a escudriñar en tu palabra, Padre Santo. Échalo fuera de nuestro ser. También te pedimos, Padre Santo, que sigas cuidando, Señor, a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, Iglesia Betel, Ministerio Hispano. Y a todos los que se enlazan a través de este medio, gracias por estar en sintonía nuevamente. Y vamos a continuar con las enseñanzas de este día. Pues hemos estado viendo en los estudios anteriores que debemos de crecer, de que debemos de madurar como cristianos. Y estuvimos viendo que esto es únicamente a través de la fe, de confiar lo que Jesús trajo para nosotros, encarnándose y haciéndose hombre. Y a través de su nacimiento, a través de su evangelio, a través de su vida, de su ministerio y a través de su muerte también, pero a través de su resurrección, hoy día es nuestra esperanza de nuestra salvación. Y es necesario que entendamos de que como parte del cuerpo de Jesús, es importante que sigamos creciendo espiritualmente y que sepamos nosotros quiénes somos en los planes de Dios. Y para esto, pues, quiero compartir con ustedes en el día de hoy, ¿verdad? Que nosotros, la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Lo vamos a ver, de que Jesús es la cabeza. Y la iglesia dice que es su cuerpo. Y si nosotros somos la iglesia de Jesús, somos el cuerpo de Jesús. Y como todo cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene su función, hoy día quiero que entendamos y aprendamos quiénes somos nosotros a manera de crecer también en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Algunos de nosotros escuchamos de Jesús antes de conocerlo, pues primeramente alguien nos habló y alguien nos dijo acerca de Jesús. Y tal vez aprendimos alguno de nosotros un poco de historia que se nos contó o que escuchamos y acerca de él. También sabemos de que esto lo encontramos en la Biblia, que es la palabra de Dios, pero sabe, eso no es únicamente que conozcamos a nuestro Señor, que conozcamos a Jesús. Para conocer a Jesús y para crecer en nuestro conocimiento acerca de lo que es Él, de lo que hizo, es necesario que tengamos una relación personal con Jesús para llegar a conocerlo realmente. Solo de esa manera es que nosotros podemos decir que lo conocemos. Y conocer al Señor nos va a traer a nosotros una revelación, y que es la revelación verdadera de lo que Dios en su plan infinito tiene para nosotros. Entonces, a manera de introducción, Jesucristo, nuestro Señor Jesús, inicia su ministerio después de que fue bautizado por Juan el Bautista. Y después de su bautizo a través de las aguas, él fue tentado por el enemigo cuando él estuvo en ayuno en el desierto. Y después de haber pasado esta prueba en el desierto, el maestro vino a una sinagoga en Nazaret,
donde le fue entregado a él el libro del profeta Isaías para que lo leyera. Como era costumbre, cada día de reposo o el día en que se reunían en las sinagogas, leían siempre un pasaje de las escrituras que en ese tiempo ellos tenían. No tenían la Biblia como hoy nosotros la tenemos. Pero cuando Jesús regresó después de haber sido tentado en el desierto, entró a una sinagoga y se le dio el libro y leyó una porción de las escrituras del profeta Isaías. Él leyó esta parte que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 19. Y basándonos en este texto bíblico, nuestro tema de hoy se llama Nosotros, la Iglesia de Cristo. Este texto lo encontramos también en Isaías, en el capítulo 61, en los primeros versículos. Jesús lo leyó como normalmente lo haría cualquiera, pero la palabra que el Señor pronunció después de haber leído este pasaje bíblico son bien significativas. El Señor Jesús pronunció estas palabras y dijo, cuando había terminado de leer estas palabras, Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 21. Esta es en sí la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Recordemos de que nosotros tenemos una misión, una encomienda que nos dejó nuestro Señor después de que Él fue elevado al cielo. Y sabemos que el evangelio son las buenas nuevas de gran gozo, o sea que son buenas noticias para nosotros los que creemos en esto. El mundo entero debe de saber que en Jesucristo hay salvación. Ese es el mensaje central del estudio de hoy, que Cristo salva, y solo a través de Él es que encontramos nosotros la salvación a una vida eterna. El Espíritu Santo ya había descendido sobre Jesús en forma de paloma después de que Él fue sacado del agua en el día en que fue bautizado, y Él inició su poderoso ministerio en la tierra después de su bautismo. El Señor estaba ya listo para anunciar el mensaje de Dios para toda la humanidad. Pero estas palabras que el Señor dio en ese lugar no se quedaron ahí solamente. ¿Sabe? Hoy día se siguen cumpliendo hasta el día de hoy estas palabras que Él dijo. Y es por eso de que déjeme darle 3 ideas de lo que es el cuerpo de Jesús, la iglesia. Jesús es la cabeza. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 23. Y dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí encontramos en este pasaje bíblico de Efesios capítulo 5, 23, que nosotros dice que somos la iglesia y que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Él y Él es nuestro Salvador. Sabemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia viene a ser el cuerpo del Señor. Pero ¿quién es la iglesia? Es la pregunta. ¿Sabe? La iglesia de Jesucristo somos todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si usted lo ha reconocido como su Señor y Salvador y ha declarado esa confesión de fe, usted es parte de la iglesia de Cristo, usted es el cuerpo de Cristo. Esta comunidad de personas que somos nosotros los que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, está también esta invitación para toda lengua y toda nación,
que se humille delante de Dios y que obtenga la gracia y el perdón de los pecados. Esta comunidad de personas que es la iglesia, que ha conocido al único Dios y le rinde honor y gloria, somos todos nosotros. La iglesia en sí no es un edificio, no es una casa, no es un templo, sino que la iglesia es su cuerpo, así como Cristo es una cabeza viviente que tiene acción, su cuerpo también tiene acción, que somos nosotros. Entonces nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando se menciona a qué iglesia vas, lo estamos diciendo a veces erróneamente. Deberíamos decir a qué templo tú vas, porque templo es el edificio, es la construcción donde nos reunimos, pero la iglesia en sí somos nosotros. Como cuerpo de Dios tenemos responsabilidades que cumplir. Y bien lo dice su palabra en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Miren lo que nos dice Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos con los otros. Mire, como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Así Cristo siendo muchos, así en Cristo, nosotros siendo muchos, somos solo un cuerpo en el Señor. Cada uno entonces cumple una función importante en la obra del Señor. Así como la mano en nuestro cuerpo tiene su función, así como el pie tiene su función, tenemos un pie derecho, un pie izquierdo. Sabe que cada uno de los pies tiene su función, cada uno de los dedos tiene su función. Nuestros órganos interiores también tiene cada uno su función, pero todos son partes de un mismo cuerpo. Nadie actúa por sí solo. Pero lo realmente importante es que Jesucristo es quien nos gobierna a nosotros, porque Él es nuestra cabeza. No podemos esperar nada bueno cuando rendimos nuestro cuerpo a alguien que no sea el Señor. Pero sabiendo de que Dios es quien nos gobierna, podemos rendir todo nuestro ser al Señor. Toda cosa que Dios nos envíe a hacer, debemos de hacerla, debemos de obedecerla, porque esa es su voluntad. Él se gloría de una manera especial en nosotros cuando nosotros le obedecemos. Es por eso de que Jesucristo, nuestro Señor Jesús, es la cabeza. Otra idea de qué es la iglesia, qué es el cuerpo de Jesús, es la iglesia de Jesucristo, somos nosotros. Miren lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Por eso dice de que las iglesias eran confirmadas en la fe. Si se estuviera refiriéndose a un edificio, entonces ¿cómo estarían aumentando cada día? Es cierto, hoy día hay muchas iglesias, pero no todos los templos, ¿verdad? Rinden culto a Jesús. No todas las iglesias rinden culto a Dios. Es por eso de que la palabra aquí en Hechos 16:5 dice, y aumentaban en número cada día. Se está refiriendo a todos aquellos que estaban recibiendo al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Es maravilloso poder leer la vida de los primeros cristianos en el libro de Hechos. Lea el libro de Hechos completamente y usted va a encontrar ahí los inicios de la iglesia, que somos nosotros los miembros del cuerpo de Cristo. Fue un tiempo especial y trascendental, pues Cristo se había ido de la tierra ya, y el Espíritu Santo había venido sobre la iglesia, o sea, sobre los primeros apóstoles, sobre los primeros cristianos. El poder de Dios se manifestó en los siervos de Dios para que fueran testigos fieles de Jesucristo. Estos primeros cristianos fueron perseguidos.
muchos fueron azotados y otros en gran cantidad fueron muertos también. Pero aún así, el número de cristianos, en lugar de disminuir, aumentaba cada vez más. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios que está en la iglesia, o sea, en nosotros, ¿verdad?, le daba fuerzas a cada uno. Los primeros cristianos experimentaron el poder de Dios. Y eso lo podemos leer incluso hoy día ya en la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos. Es maravilloso de veras experimentar un encuentro con Jesús y verdaderamente conocerlo de esa manera. Pero vemos los milagros y vemos la mano de Dios obrando, pero algunas veces se nos olvida, ¿verdad?, que estos primeros cristianos fueron encarcelados, fueron azotados, pasaron tribulaciones que cada uno de ellos tuvo que pasar. Tipo de lo que hoy la iglesia está pasando hoy día debido a esta pandemia que afecta a todo el mundo. ¿Sabe que como el cuerpo de Jesús, la iglesia que somos, estamos también pasando nosotros tribulaciones debido a esta pandemia? Para empezar, no podemos reunirnos todavía dentro de nuestros templos. Gracias a Dios se nos ha permitido hoy día poder reunirnos fuera de la iglesia y lo estamos haciendo todos los domingos a las 10 de la mañana en el parqueo de las instalaciones de nuestro templo. Y esa es una forma también de cómo nosotros tomar nuestra responsabilidad como cristianos asistiendo a la reunión. Ya les he dicho de que se están tomando siempre todo tipo de precauciones al reunirnos, ¿verdad? Usted está dentro de su vehículo, escuchando el mensaje de cada domingo. No debemos de olvidarnos de esas dificultades que pasaron ellos. ¿Por qué? Porque nosotros las estamos pasando hoy día también. Pues es precisamente ahí donde Dios se glorifica. ¿Sabe que Dios se glorifica? Cuando más difícil se nos pone la situación a nosotros es cuando Dios más está con nosotros cerca. Gracias a esas maravillas que la iglesia de los primeros días experimentó, es que el evangelio que hoy nosotros conocemos fue predicado y que también nosotros es necesario que lo prediquemos en todas partes, porque esa es la gran comisión. El mensaje se extendió a todo el mundo. Y con este mensaje cada día se han agregado cada vez más y más gente. Cada vez se ha agregado mucho más gente. El trabajo no ha terminado, mis amados hermanos. Son millones de personas las que necesitan hoy mismo un mensaje de aliento y esperanza. Son miles de personas las que mueren cada día y la gran mayoría de ellos sin tener a Cristo en el corazón. Es por eso de que nosotros debemos de cumplir nuestra responsabilidad como cristianos. Y eso lo encontramos allá en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Y es con respecto a la gran comisión que se nos ha encomendado. Y Marcos 16, 15, 18 dice: y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la gran comisión que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sabe? Este domingo que viene vamos a tener bautizos en la iglesia. Ahí en el parking, ahí vamos a tener bautizo. Si usted se quiere registrar para bautizarse, vaya a betelchurch.org/bautizos y ahí se puede registrar para que sea bautizado este domingo. Ahí se le van a dar unas instrucciones, se le va a dar
a conocer qué es el bautizo y por qué es necesario. Si usted ya ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, es necesario que dé este siguiente paso también. Y la palabra de Dios nos dice de que junto a estas señales dice que nosotros, ¿verdad?, echaremos fuera demonios. Y aquí hay que aclarar un poco algo. Hay ciertas doctrinas, hay ciertas iglesias, ciertas sectas que se enfocan en estar teniendo servicios de liberación de demonios, cuando la palabra de Dios no nos habla específicamente de eso, sino que nos dice que en el nombre de Jesús vamos a echar demonios, pero no vamos a estar convocando nosotros a este tipo de situaciones. Se presentarán situaciones donde en el nombre de Jesús vamos a tener que hacer eso. En el nombre de Jesús también se van a hablar nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque el derramamiento del Espíritu Santo que ha habido en nosotros hace que este sea una evidencia de que Él mora en nosotros. Jesús, antes de ser recibido allá en el cielo, antes de irse para el cielo, nos comisionó a los apóstoles, comisionó a los seguidores de Jesús que predicaran el Evangelio a toda criatura. Pero no solo predicaran, sino que las señales también iban a ser seguidas de lo que se estaba hablando. Esta comisión sigue vigente hoy día, mis amados hermanos, en la iglesia de hoy, en cada uno de nosotros. Pero así como Jesús leyó el pasaje de Isaías diciendo que él había venido a cumplir esa lectura que él había leído, debemos de tener presentes que como cuerpo de Cristo debemos de cumplir también nosotros con eso. ¿Por qué? ¿Sabe? Porque a nosotros, al igual que Jesús, cuando fue bautizado, dice que el Espíritu Santo en forma de paloma posó sobre él, y que cuando Jesús fue elevado al cielo, dijo que no nos iba a dejar solos, sino que nos iba a dejar a un consolador. Y allá en Pentecostés, que fue cuando se derramó el Espíritu Santo en los apóstoles que estaban reunidos, ¿sabe? Ellos fueron ungidos por el Espíritu Santo. Y si nosotros somos el cuerpo de Jesús también, nosotros también tenemos esa unción. ¿Sabe qué quiere decir ungido? Escogido. El Señor se fue de esta tierra, pero envió a su Espíritu Santo a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que creemos y confiamos en Él, la iglesia. Desde ese día de Pentecostés, su Espíritu está con su iglesia, que somos nosotros, para fortalecernos, para guiarnos, para ayudarnos en toda verdad. Es por eso que podemos decir que la iglesia de Jesucristo está ungida, pues por su Espíritu Santo recibimos dones espirituales e infinitas bendiciones. Dios pues quiere que su iglesia ungida con su poder muestre al mundo el poder que Él nos ha dado. Que mostremos nosotros las señales maravillosas que a través del Espíritu Santo se pueden hacer. Y esto es solo a través de la fe. Es por eso de que nuestros estudios anteriores hemos tratado acerca de la fe, acerca de que creer de lo que estamos esperando se va a cumplir, de algo que tal vez nosotros no vemos. La iglesia de Jesucristo es una iglesia ungida que predica con su palabra, la Biblia. Jesucristo mismo predicaba con autoridad y vemos también cómo Pedro cambió de ser un pescador a ser un predicador poderoso, después que el Espíritu Santo vino sobre él. Esta es en sí la gran comisión de ir por todo el mundo y de predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy más que nunca sabemos que el mundo tiene necesidad de Dios, pues estamos atravesando momentos difíciles. Pero es también, sabe, una gran oportunidad de anunciar que solamente en Dios hay restauración, que solamente en Dios hay refugio. En este momento de angustia, nuestra única esperanza es confiar en Dios. Es posible que estemos atravesando valles de sombra y de muerte, pero debemos de confiar y estar tranquilos sabiendo que nuestro Dios
está a nuestro lado. Los corazones del mundo entero necesitan esas buenas noticias. ¿Y cómo pueden ellos saber de esas noticias si no hay quien se las enseñe? ¿Cómo pueden tener ellos esa sanidad de corazón si no hay quien les lleve la paz? Es aquí donde entra nuestra responsabilidad. Y llevando el Evangelio, llevando esa paz a aquellos que la necesitan, da libertad a los cautivos, como una vez nosotros fuimos cautivos del pecado. Efesios 4:8 dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya Jesús tomó la cautividad, ya nos liberó a nosotros de la esclavitud del pecado. Estábamos cautivos en nuestras vidas de pecado, pero vino el Señor y nos dijo que si estábamos cargados y cansados podíamos descansar en Él. El pecado nos gobernaba, así como hay millones de personas hoy día de que están siendo gobernadas por el pecado y necesitan la libertad. Y esa libertad solo puede llegar a través de nosotros que conocemos, ¿verdad? La libertad, que fuimos esclavos, ya no lo somos, pero podemos anunciar la verdad que es Jesús, y eso traerá libertad a aquellos que la necesitan, como un día también nosotros la necesitamos, como un día a nosotros se nos abrieron los ojos. Por eso también llevar el Evangelio, como la iglesia que somos, da vista a los ciegos, como un día nosotros estábamos cegados. Antes de venir a Cristo estábamos ciegos, pues no podíamos ver la salvación de Cristo. Pero nuestros ojos fueron abiertos por el poder de la palabra y ahora podemos ver claramente cómo Dios actúa en las personas, cómo Dios ha actuado en usted, cómo sé que Dios ha actuado en mi vida. Por eso debemos de traer esa libertad a aquellas personas que la necesitan. Como iglesia de Cristo es nuestra, obligación brillar como la luz que Dios nos ha hecho para que la gente pueda ver. Debemos de reflejar esa luz en nuestras vidas, que Jesús vive en nosotros. Y eso va a dar libertad a los oprimidos, como una vez nosotros estuvimos oprimidos. La gente necesita de Dios. Como iglesia de Dios hemos sido llamados a dar libertad a los oprimidos. Hoy más que nunca el mundo necesita de Dios. Es por eso, mis amados hermanos, que como conclusión, déjeme decirle que nosotros, cada uno de nosotros, lo que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos la iglesia, somos el cuerpo de Jesús. Él es nuestra cabeza. La Biblia fue escrita por personas que alcanzaron gran renombre y que por eso están sus nombres escritos en la Biblia. Pero, ¿sabe? Esas personas no eran especiales por sí mismas, sino que esas personas que están escritas sus nombres en la Biblia se dejaron usar por Dios para que Dios se glorificara a través de ellos. Y ellos dejaron que Dios los utilizara. Nosotros también. Dejemos que Dios nos utilice hoy día a nosotros con este mensaje de las buenas nuevas. Como iglesia de Jesús, como cuerpo de Jesús, hemos sido llamados a cumplir con la gran comisión. Pero como parte del cuerpo de Jesucristo también somos llamados a mostrar esas obras de salvación que nuestro Señor Jesús consiguió allá en la cruz del Calvario. Cristo es la cabeza y todos los que formamos su iglesia somos el cuerpo. Dios nos ha llamado a ser una iglesia ungida, con su poder. Nos ha enviado a predicar este mensaje de salvación a toda criatura, alrededor del mundo. No necesitamos ir a otros países. En nuestro hogar hay a quien predicarle salvación. En nuestra comunidad, donde quiera que nos desenvolvamos, hay alguien que necesita de Dios, porque Dios nos ha llamado a sanar, a libertar, a dar vista. En Dios haremos proezas, en Dios cumpliremos con esa labor que nuestro Señor nos ha dejado. Por eso, mis amados hermanos,
En conclusión, podemos decir que es necesario que la verdadera iglesia, nosotros, ¿verdad?, anunciemos al mundo que aún en estos tiempos difíciles hay salvación, hay esperanza, hay paz. Eso es lo que el mundo necesita escuchar, las buenas nuevas de salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Y esto solo puede ser a través de nosotros, ¿ah? Su iglesia. Como nuestro cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función, cada uno de nosotros hagamos nuestra función hoy día. Esta es una pequeña reflexión de lo que es cada uno de nosotros, la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Jesús. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga y que sigan teniendo un buen día. Los esperamos en nuestro próximo enlace. En el nombre de Jesús.